Hola, buenos días, cordial saludo para todos. Mi nombre es Giovanni Guarín de GPA SAS. Sean bienvenidos. Vamos a realizar la presentación de Everplus. Al final, por favor, si hay alguna inquietud, agradecemos sus comentarios y quedamos atentos para que puedan ver la información del stand, atender inquietudes o agendar citas posteriormente. Muchísimas gracias para todos. Entonces damos inicio. Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, señor, se está viendo. Sí, se puede ver la presentación, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la conferencia de hoy es Maquinaria de Everplus para la industria plástica, fabricación de tuberías, perfiles y granulados. Inicialmente es conveniente mencionar que Everplus tiene un poco más de 30 años, que está centrada en la fabricación de maquinaria especializada para diferentes tipos de usos en extrusión principalmente, como son las tuberías de diferentes secciones, o sea, no solo la tubería normalmente de media que vemos en las instalaciones domiciliarias, sino tubería que tiene grandes dimensiones también, perfiles de diferentes características y granuladoras que permiten procesar materiales plásticos, material de ingeniería y demás. Entonces, en principio, tenemos compuestos de PVC, CPVC, WPC, que sería madera plástica, diferentes tipos de compuestos vírgenes o reciclados y EVA adicionalmente. Entonces, todo este tipo de materiales se pueden procesar en las máquinas de Everplus. ¿Qué características tienen normalmente? Mayor potencia, mayor análisis del requerimiento del cliente, de tal manera que se pueda suministrar un equipo que brinde las mejores condiciones, que el material no se queme, que tenga mejores condiciones de flujo, de velocidad, acorde al requerimiento para obtener un producto terminado de excelente calidad. Everplus está en Taiwán y desde allí ha suministrado en los últimos 30 años muchos equipos para diferentes regiones de Asia, Europa y ahora América Latina a través de GPA y su grupo. Primero que todo, miremos a qué corresponde el término extrusión. Viene del vocablo latino ex, fuera, y trudere, empujar. Lo consideramos como un proceso continuo mediante el cual un polímero, por la acción mecánica y térmica, se transforma en una masa homogénea que al pasar por un orificio con una determinada forma, se obtiene un producto con la figura o la forma deseada para un uso final. Esa es la definición de extrusión y es lo que utilizamos normalmente para obtener tuberías, mangueras, perfiles, molduras, láminas, filamentos, cables eléctricos, madera plástica, mallas y diferente tipo de material. Sobre los materiales utilizados, pues vemos PVC, polietileno de baja, polipropileno, polietileno de alta, EVA, ABS, CPVC, recuerden que utiliza para tuberías de agua caliente y accesorios, XLPE y no halógenos o HFFR. Entonces, aquí está una descripción de lo que se puede hacer y con qué materiales se recomienda. Existen algunas otras posibilidades como el uso de nylon y demás. Recordamos brevemente, pues esto ya es conocido de todos, una extrusora, las zonas de la extrusora, el calentamiento y enfriamiento controlado y adicionalmente un perfil en el cual hay alimentación, transición y dosificación para obtener el producto terminado. Sobre la extrusora hay que considerar no solo el tornillo y el barril, sino las demás condiciones para calentamiento, enfriamiento y procesamiento del material. En el caso específico del tornillo, es un cilindro de acero rodeado de un filete helicoidal que permite transportar, calentar, fundir y mezclar el material, y estas características van a cambiar de tal manera que dependiendo del material a utilizar, el tornillo va a tener unas características diferentes. ¿Qué características?
la longitud, el diámetro, la relación longitud a diámetro, normalmente de 20 a 30. En algunos casos excepcionales se puede llegar a 41. En el caso de cauchos, normalmente 12 o 14 a 1. La altura de los filetes, el paso de la rosca, cuál es la distancia de la rosca, para obtener una relación de compresión, es decir, la relación entre las dimensiones de la entrada y las dimensiones de la salida, de tal manera que mientras se tenga mayor compresión, se puede obtener, por ejemplo, el procesamiento adecuado de un nylon con una relación 4 a 1, mientras que para un material no halógeno, la relación normal está basada en 1,2 a 1. Prácticamente es solo transporte con una fricción mínima para evitar que el material se degrade o se pueda quemar o presentar puntos negros. Aquí simplemente es una guía de uso de materiales en la cual se recomiendan temperaturas. Si miramos, por ejemplo, halogen free flame retardant, tenemos entrada recomendada en 135, salida en 165. Para un PVC flexible de uso normal, entre 130 y 180. Obviamente puede variar dependiendo de la formulación específica. Para un PVC rígido, hablamos, por ejemplo, de 140 a 180. En casos extremos, 200, dependiendo del tipo de máquina también. Para polietileno de alta, normalmente entre 170 y 200. Y en el caso de nylon, hablamos de 210, 216 hasta 260 grados. Entonces, como ven, las características de la extrusora van a cambiar dependiendo de la productividad que se quiera en kilos por hora, las características del material, y se reflejan en las condiciones del tornillo, el perfil de temperatura y la relación de compresión del tornillo para lograr el mejor efecto en la producción. Ahora, en el proceso de extrusión debemos considerar entonces el perfil de temperatura, que ya lo acabamos de mencionar, las condiciones de enfriamiento. Si hay un enfriamiento a través del tornillo en la parte interna, el comportamiento va a ser diferente. El tipo de tornillo, si es un tornillo o es twin, se refiere a dos tornillos. Cuando se requiere mayor esfuerzo mecánico para el procesamiento, se utilizan extrusoras de doble tornillo, y principalmente para materiales que sean más duros o más rígidos, o inclusive mezclas con material reciclado. La velocidad, dependiendo de la velocidad, puede afectarse de manera notoria el flujo en kilogramos por hora. La velocidad de línea, esta velocidad pues en metros por minuto, si nos referimos a un cable o una tubería, va a hacer que las dimensiones, las características y el flujo del material cambien. Los dados necesarios: a la salida de la extrusora se coloca un cabezal y allí se coloca un dado con diferentes formas. Si es un dado de película, es diferente a un dado de tubería, a un dado para manguera, a un dado para cable. Es decir, dependiendo de todo este tipo de condiciones, un sistema de enfriamiento a la salida también, podemos tener unas condiciones distintas y equipos auxiliares. Entonces, en algunos casos, si es un material rígido, por lo menos utiliza un Caterpillar, en otros un tanque de agua, depende del material a obtener. Y es conveniente tener en cuenta estas cosas, que son las necesarias para una extrusión óptima. Acerca del PLAS, entonces se fundó en 1993, se construyó en una planta inicialmente en Taiwán y actualmente tiene exportación a más de 110 países. Esperamos también que la región de Latam permita aumentar este número y que tenga las máquinas hechas a la medida para las diferentes aplicaciones. ¿Qué líneas tiene? Normalmente hablamos de línea de extrusión de perfiles. Cuando hablamos de perfiles, nos referimos a una amplia gama de industrias, de materiales, muy utilizada en construcción, en muebles, accesorios y demás. Y aquí pueden ver algunas de las imágenes, como paneles, techos, puertas, perfiles para ventanales y demás. De tal manera que es amplio
permite obtener múltiples productos y obviamente dependiendo del producto se revisa la extrusora, el tornillo, el cabezal y los dados para obtener el mejor aprovechamiento del material y la mayor velocidad, la mayor productividad para la extrusora o el sistema o la línea de extrusión conveniente. Aquí vemos por lo menos para puertas de PVC, hay una máquina especial en la cual ya hay diferentes líneas en Filipinas, Indonesia, India, Tailandia, Rusia, y lo que varía es el tipo de extrusora según el diámetro del tornillo. Normalmente hablamos de 90 milímetros, 110 milímetros, 130 milímetros, y eso hace que podamos tener entre 150 y 350 kilogramos por hora. Obviamente, depende de la capacidad que requiera en fabricación, número de unidades, la producción al día y la disponibilidad de materiales para obtener el menor desperdicio de materias primas. Aquí ven el caso del doble tornillo paralelo, quiere decir que giran los dos en el mismo sentido. Si fuera contrarrotante, girarían en sentido contrario y este esfuerzo que ocasiona, esta fricción que ocasiona este montaje de doble tornillo, permite pues hacer el mejor procesamiento en una máquina de diferentes características, como la he mencionado, 65, 90, 130. Cuando es un tornillo sencillo, hablamos desde 35 milímetros hasta 150 para tener el mejor resultado. Una característica también de la maquinaria de Verplas es el accionamiento, el aprovechamiento de la fuerza del motor y el bajo nivel de ruido. Esto hay que considerarlo, hay maquinarias que son muy eficientes, pero generan un nivel de ruido en la planta supremamente alto. Muchas veces este tema del ruido impide que se pueda procesar adecuadamente para el operador, para el sistema, y al final hay que hacer cámaras, cierros y demás, pero si la maquinaria se escoge adecuadamente se consideran aspectos técnicos, aspectos de desperdicio e inclusive aspectos ergonómicos y de seguridad y salud como el nivel de ruido. Ahora para extrusión de CPVC, recuerden que cuando se utiliza CPVC es una variación química del PVC de tal manera que se obtenga una mayor temperatura que se pueda utilizar en líneas de agua caliente, más o menos hasta 93 grados, y se obtienen estos tubos a través de la maquinaria. Aquí vemos entonces se carga el material, entra la extrusora a la tolva, pasa por la línea de procesamiento de extrusión, al final hay una unidad que llamarían de calibrado en la cual se define la longitud del tubo, normalmente son 6 metros, pero puede cambiar según la regulación local, y al final estos tubos quedan almacenados, listos para empaque y para despacho. Como mencionaba, en el caso del CPVC se puede utilizar hasta 93 grados y la recomendación, obviamente donde hay línea de agua caliente, es trabajar con CPVC de tal manera que se pueda hacer todo el proceso doblado, dar la forma y colocarlo adecuadamente. Otra línea es la de madera plástica. Como hemos visto, cada vez es más necesario aprovechar las fibras que se obtienen en diferentes regiones y adicionalmente utilizar materiales vírgenes o reciclados que permitan obtener piezas que puedan servir en aplicaciones de una menor categoría o una aplicación diferente. Normalmente hablamos de resinas de polipropileno, polietileno, pero también en lo que vemos ahora es la conveniencia de agregar cada vez más fibra natural, de tal manera que se pueda llegar no solo a un 10 o un 20, que era lo que normalmente teníamos antes, sino hasta un 40 o un 70% de fibra natural para diferentes tipos de perfiles. Hay que tener en cuenta el sustrato plástico, puede ser PVC, polietileno, polipropileno, poliestireno ABS o incluso PBT o PET.
Entonces, todo este tipo de materiales va cambiando dependiendo de la disponibilidad, dependiendo del precio, dependiendo del producto a terminar y las características finales del producto. Cuando se utiliza, por ejemplo, madera plástica con polietileno, se tiene un gran consumo, dada la disponibilidad del polietileno, pero la resistencia al calor no es muy grande. Entonces, por eso utilizan mezclas con polipropileno y de tal manera que se obtenga una simulación, un material que tenga las mismas vetas, el mismo aspecto, que se procese bien, que no dé grumos, ni grietas, ni fallas, de tal manera que se parezca a la madera real, pero obtenida a través de partículas muy finas de madera, previamente dispersadas con bajo nivel de humedad y que se puedan extruir para dar diferentes formas que se requieran para el mercado. Esta es la imagen de una línea, pues una línea completa, donde le menciono pues todo lo necesario en la extrusora, que puede ser sencilla, doble tornillo, adicionalmente todos los elementos auxiliares y al final una línea de corte donde se tiene el producto terminado. En este caso de madera plástica se utiliza bastante a nivel de múltiples aplicaciones, sea para pisos, sea para superficies exteriores donde la madera cumple un papel muy interesante, pero está sujeto a la humedad, está sujeto al efecto de insectos y demás. Ahora también se utiliza mucho para instalaciones que están al sol y al agua, como puede ser escaleras, puentes u otras instalaciones, incluso cercas, donde el efecto puede ser de gran resistencia en el largo plazo. Y por aquí mencionaba inclusive tejas, sillas, mesas que pueden ser aplicables en exteriores. Aquí está, por ejemplo, un piso, un ejemplo donde se puede obtener las mismas características del piso con un nivel de brillo y demás que puede servir para decoración de exteriores. Entonces aquí tenemos las diferentes imágenes donde se pulveriza material, se mezcla, se carga una extrusora doble tornillo, posteriormente pasa, si es necesaria, una extrusora sencilla. Adicionalmente pasa a un dado, a un cortador y demás, de tal manera que pueda tener los mejores resultados y un producto terminado de buenas características. ¿Qué aplicaciones puede tener? Productos finales en diferentes condiciones, como pueden ver para oficinas, para terminado de superficies. Aquí vemos también la madera plástica, pero con espumado, donde tenemos espumas aplicables en diferentes aplicaciones, aprovechando la reducción de peso, en la cual la capa de espumado permite una superficie de buen terminado, pero en la cual se puede reducir el peso del material para diferentes placas o diferentes aplicaciones. En este caso también pues se tiene para materiales de construcción, cercas y demás, y realmente permite tener un recubrimiento acústico, impermeable, anticorrosivo, resistente a la luz UV, a los hongos e insectos, y de esta manera Everplast también ofrece maquinaria para este tipo de aplicaciones. En el caso de polietileno, polipropileno, pues lo normal, las líneas para obtener este tipo de productos son utilizadas normalmente y Everplast también ofrece estas opciones. Adicionalmente para viviendas, aquí como un ejemplo de una vivienda, entonces se tiene las paredes, los perfiles, la puerta, aquí vemos perfiles ventanales y demás, que se aplican bastante a través de este tipo de desarrollos y se implementa en múltiples oficinas, viviendas. Para tuberías también hay tuberías para PVC y hay tuberías para polietileno. Entonces hay algunas características diferentes de la maquinaria
y en el cabezal de extrusión y demás, a la fecha hay más de 1500 sistemas de extrusión de este tipo que ha fabricado Everplast para todas las regiones del mundo, utilizando entonces PVC, polietileno de alta, polietileno de baja, polipropileno, ABS, poliestireno, policarbonato, PMMA, de tal manera que pueda surtir los requerimientos de la industria. En este caso, ¿qué cambia? Pues hay extrusoras de doble tornillo con una variedad de extrusoras que si son cónicas o son de tornillo sencillo, tornillo paralelo, monotornillo, como pueden ver acá, y algunas específicas para producir tubos con polietileno de alta densidad. Entonces, Everplast tiene una amplia gama a través de producción con extrusoras monotornillo, doble tornillo, con diferentes aplicaciones, diferentes condiciones, diferentes dimensiones. En un caso hablamos hasta de 1000 kilos hora. Es realmente una producción bastante significativa y utilizando diferentes materiales. Aquí vemos un ejemplo, una descripción. Entra el material granulado o en polvo, pasa por una extrusora, sale por un cabezal. Aquí se ve la salida del tubo de PVC y las dimensiones pueden cambiar dependiendo del requerimiento. Normalmente desde media pulgada hasta 4 o 6 pulgadas en dimensiones, o en casos extremos se puede obtener de mayor dimensión. Para tubería de polietileno, normalmente lo que se hace es utilizar la línea, pero al final hacer una línea de enrollado del polietileno, de tal manera que queda no como un tubo, sino como un material enrollado que se puede tender posteriormente dependiendo de la aplicación, si es para gas o cuál es la aplicación final. Aquí vemos pues más máquinas, más opciones para presentar al mercado. Adicional a estas líneas de extrusión, también hay una línea de compounding o de granulado para obtener material peletizado o material en grano fino, como podemos ver acá en estas imágenes, utilizando obviamente una granuladora que realiza el corte de diferentes tipos de filamentos, realiza el corte y permite obtener entonces a través de granuladora de uno o dos tornillos el material que se necesita para procesos posteriores. Muchas veces las extrusoras de uso normal requieren material granulado peletizado y este material se obtiene a través de una granuladora, que es una máquina de gran potencia, en la cual el material se funde, se obtiene en forma de filamento, se corta, se enfría y este material peletizado pues puede ser útil como CPVC, madera plástica, polipropileno, ABS, EVA, XLP, no halógenos y obviamente PVC. También hay máquinas para obtención de productos en línea de diferentes características a partir de polietileno, EVA, polietileno de alta o de baja, con diferentes líneas de fabricación y obtienen mallas que se utilizan para envolver fruta. Aquí vemos la imagen. Aquí se ve mucho mejor pues la imagen de la malla que vemos en algunas frutas que se ven en el mercado. Se pueden transportar para protegerlas y reducir el riesgo de daño prematuro. También hay equipo para fabricación de mangueras para uso en menoclisis y demás, que tiene una característica que sean atóxicos y obviamente estos tubos deben cumplir requerimientos de un material atóxico. Normalmente puede ser PVC, puede ser EVA, dependiendo de las características que se requieran, y debe presentar la menor cantidad posible de contaminaciones y protección para el usuario posterior. Pues esto es lo que tenemos
como maquinaria de Verplas, los invitamos a ver la maquinaria de Verplas tanto en tuberías de pequeña y gran dimensión, para PVC, para polietileno, perfiles de distintas características, madera plástica en todas las aplicaciones posibles y adicionalmente peletizadoras, que es una línea de gran importancia para obtener materias primas que van a servir en posteriores procesos de extrusión, de inyección, de soplado u otros tipos de procesamiento que puedan ser más complejos. Entonces, desde Everplus agradecemos que hayan participado en esta presentación. Quedamos igualmente atentos. Aquí están los datos de contacto. Por favor, visiten el stand de Everplus, revisen. Si quieren agendar una cita, estamos atentos. Igualmente, si tienen algún comentario o intervención, quedamos listos para atender cualquier requerimiento y si quieren agendar una cita, por favor, agende la cita, los atendemos y recuerde que estamos hasta el 24 de julio para que puedan ver todo el ofrecimiento de máquinas de Everplus, puedan conocer más al respecto y puedan cotizar su maquinaria. Para todos, muchísimas gracias. Si hay algún comentario o de lo contrario, continuamos en la siguiente presentación. Gracias. Perfecto, Ingeniero, gracias. buenos días. ¿Cómo estás, ingeniero Giovanni? Me presento, mi nombre es John Cárdenas, yo trabajo en la empresa PCP. En la actualidad tenemos dos máquinas Everplus. Me gustaría mucho nos Bueno, muchas gracias comentes. para todos. Un feliz día. ¿Me escuchan? Sí, por favor, ¿hay algún comentario? Ingeniero, ¿nos puedes compartir la presentación, por favor? Por favor, nos indican si hay algún comentario. Me escuchan, me escuchan. Activo el micrófono, pero no me escuchan. Me escuchan. Sí, te estamos escuchando. Disculpa, pero no te habían escuchado a ti. Bien, puedes dar tu comentario, qué pena. No, pues agradecerles por el espacio, muy clara toda la información. Me gustaría saber si la presentación me la pueden compartir. Muchas gracias. Tú estabas mencionando que en tu empresa tenías dos máquinas de Everplast. Sí, ¿Algo señor, así es. que tengas por inquietud? No, básicamente actualizamos la versión. Tengo una 2016, una 2024. Nosotros hacemos compuesto de PVC. Entonces, me interesa toda esta información pues para ampliar el portafolio y mirar otras aplicaciones que podamos tener en la industria. Ok, muy bien. Si quieres, podríamos agendar alguna cita para poder hablar un poco más de cuáles podrían ser tus inquietudes y cómo podríamos Sí, resolverlas. claro que sí. Muchas gracias. Entonces, me voy a dirigir al módulo ahí para agendar una cita. Eres muy amable. Muchísimas gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? John Cárdenas, de PCP, partes y complementos plásticos. Perfecto. Ok, muy amable. Que estés muy ¿Alguna bien. otra inquietud? No, no, señora, todo muy bien. Gracias Muy por tu tiempo. amable y bienvenidos a Exponencial. Gracias. Que estés bien. Bueno, pues muchas gracias. Quedamos atentos para contactarle y conocer sus inquietudes, si está relacionado con servicio técnico, con maquinaria, con alguna recomendación para el Plus. Estamos abiertos para atenderlo y muchas gracias por su comunicación.